Cuando se empezó a quedar dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus dos hijos mayores, y ahí se encontró a Mario, el mediano de edad, visiblemente asustado y llorando sobre su cama. Mamá era muy común, delgada, bajita de estatura, con sus manitas huesudas, su pelo semiencanado siempre despeinada, y siempre con un chongo desalineado. Sus ojos inexpresivos. Bueno, algún día sí estuvieron vivos y llenos de alegría, pero desde que papá murió, ella ha estado muy triste. Nosotros también nos pusimos muy tristes cuando eso pasó, pero ahora ya no duele. Se puede decir que a ratos somos una familia bastante feliz. Recuerdo aquel día donde estábamos adornando nuestro arbolito de Navidad. Estaba mamá, Trini, mi hermana menor de 7 años, y yo, Elis, que creo que en ese entonces tenía como 9 años. Todo es demasiado confuso. Bueno, el caso es de que estábamos las tres felices de que se acercaba la mejor época del año. La casa olía a buñuelos, romeritos y a todas aquellas cosas que solo mi mami solía cocinar. Colgábamos los adornos en el árbol. Por cierto, lucía genial sus luces brillantes de colores que yo y mi hermana pasábamos horas mirando. Ay, era tan maravilloso. Pero creo que ese día Diosito se enojó quizá por alguna travesura que hicimos. Oh, Diosito, perdónanos por favor. Porque sonó el teléfono. No esperábamos ninguna llamada, así que nos extrañamos. Mamá, quien estaba de pie sobre el banquito colocando la estrella del árbol, volteó entre sonriendo y con su mirada de extrañeza. Nos miró y con sus bellos ojos nos ordenó que contestáramos. Sin decir ninguna palabra, Trini y yo corrimos hacia el teléfono. En el camino casi me tropiezo con Alfred, nuestro gato negro. Papá le había apodado así porque era fanático de Batman. Papá y sus ocurrencias, ¿no? Gracias a que se me puso en el camino Alfred, Trini contestó la llamada. Y con una voz muy propia pero demasiado fingida dijo: ¿Bueno? ¿Casa de los Montenegro? Y me volteó a ver en tono burlona por haberme ganado la carrera. En eso su semblante cambió y su rostro se volvió de incertidumbre. Solo dijo: Señor, no lo entiendo. Paso seguido, mamá dijo: A ver, cariño, espera, dame el teléfono. Se dejó caer lentamente y solo repetía una y otra vez entre lágrimas y con su rostro desfigurado por el dolor que creo desgarraba su alma. Chris, no. Chris, no. Chris. Nos avisaron que papá había sufrido un accidente en su carro. Algún señor borracho lo chocó y lo mató instantáneamente. Los días siguientes que papá no estaba en casa fueron muy raros. Mi hermana parecía no entender lo que pasaba y solo me preguntaba cuándo regresaría papi. Yo estaba en una mezcla entre tristeza y nostalgia. A ratos lloraba, pero trataba de ser fuerte por mamá, mi querida mami. Ella sí estaba destrozada. No salía de su cuarto, no comía. Y aunque mi tía Bray y mi tío Josh estaban quedando en casa para cuidar de nosotros tres, eso no parecía importarle a mamá, porque en las noches cuando todo estaba en silencio podía oírla gritar y llorar en su cuarto. Fueron los peores días de mi vida. Algo curioso pasó una tarde. Mamá confundió a mi tío Josh con mi papá y no dejaba de abrazarlo y decirle: Chris, nunca te vayas, no puedo sola. Quédate solo este día con nosotras. Yo solo le decía a mamá que ese no era papá, pero me ignoró completamente. En eso Bray me tomó de la mano y me llevó junto con Trini a nuestro cuarto. Se quedó con nosotras y nos dijo: ¿Por qué no juntan sus muñecas y en lo que voy a lavarme las manos me las muestran? Pero tienen que ser absolutamente todas, ¿eh? Si no, no tiene caso. Mi hermana y yo nos pusimos inmediatamente a buscar entre los cajones y a sacar cualquier muñeca que encontráramos. Mi tía Bray siempre fue de mis favoritas en toda mi incipiente vida. Pasó un tiempo y Bray no volvía. Decidí salir para ver qué es lo que estaba pasando. Y Trini, como de costumbre, se quedó dormida. Ahí, tirada en la alfombra, llena de pelos de Alfred. ¡Qué asco! Entreabrí la puerta como un ladrón para ver el panorama y si alguien había afuera. No vi nada, pues todos estaban en la cocina.
podía escucharlos hablar en un tono bastante bajito, como si no quisieran que nos enteráramos de lo que hablaban. Me acerqué como cual felino por su presa, y todo para oír mejor. Me asomé apenas por la rendija de la puerta de la cocina y pude verlos. Mamá estaba sentada en una silla. Su rostro estaba empapado en lágrimas y fumaba un cigarro. Tenía como 2 años sin verla fumar. Y mis tíos le decían: Mary, es solo por un tiempo. Recuerda la última vez que trataste de hacerles daño. Estabas bien, pero con la ausencia de Chris es peligroso que las niñas se queden aquí. Mamá solo se agachaba y se tapaba los oídos con sus manos. Estaba enojada, muy molesta, y les gritaba a mis tíos: No, son mis hijas y se quedarán aquí conmigo. Ya váyanse de mi casa, yo estoy bien. Solo es cuestión de tiempo que asimile todo. El tiempo cura todas las heridas, ¿no es así? No se preocupen, estaremos bien. Alfred pasó corriendo al lado mío y, sin poder evitarlo, abrió la puerta de la cocina. Inmediatamente me levanté y corrí a nuestra habitación. Creo que sí me vieron, porque unos 10 minutos después llegaron mis tíos para despedirse. Nos abrazaron con mucha efusividad. Bray tenía algunas lágrimas en los ojos y Josh parecía preocupado. Solo nos miraba como si estuviera tratando de descifrar un acertijo muy difícil. Tía Bray me entregó un celular viejito y me dijo: Ellis, sé que eres una niña muy inteligente. Toma este celular. Solo tienes un número grabado. Si algún día tu mamá se pone mal o tiene alguna crisis, inmediatamente hablas a este contacto y vendremos a ayudarles. Cuídense mucho, mis niñas. Cuídense entre las 3. Las amamos demasiado. Me dio un tierno beso en la mejilla y se fue. Esa noche mamá estaba conmovida, tanto que ni siquiera pudo cocinar. Fui y la levanté de su cuarto. Cociné la cena favorita de las 3. Para Trini, hotcakes con cajeta y mucha mantequilla. A mi mamá le hice crepas de Filadelfia. Digo, no es su cena favorita, pero es más de lo que puedo hacer. Y yo me hice pan francés con miel. Estaba delicioso. Y cafecito para las 3 y listo. Mamá solo permanecía sentada, con un suéter y un pants, descalza, con su clásico chongo despeinado, su cigarro en la mano y mirando al piso fijamente, entreabriendo los labios, como si estuviera teniendo una conversación quedita con alguien. Yo y mi hermana sentadas correctamente en la mesa, la cual preparé con mucho cuidado para darle gusto a ella. Es más, hasta le puse velitas porque sé que las velas le dan un toque muy especial a todo. Estábamos calladas, solo se oían ruidos de los cubiertos y nosotras, con bocado que probábamos, volteábamos a ver a mamá para ver si tenía alguna reacción. Sin embargo, todo fue un silencio abismal. Cerca de la medianoche mamá se levantó y, sin decir una palabra, se fue tambaleando a su cuarto. Nosotros solo mirábamos como esperando que nos dijera algo. Al llegar a la puerta de su habitación, se dirigió hacia nosotras. Levantó la vista y nos dijo: Ellis, Trini, por favor lavan todo y se duermen temprano. Para después encerrarse. Trini me volteó a ver con los ojos desorbitados y me señaló que mamá había hablado. Yo solo le dije que nos teníamos que poner a limpiar, y rápido. La noche es larga y fría, y esconde muchas cosas enigmáticas. Sentí una mano apretar mi pecho. Era mamá, pero su ropa estaba teñida de rojo. Era sangre. Volteé a ver a la cama de mi hermana y no pude distinguir nada. Solo un bulto entre las cobijas bañado en un charco de sangre. Supongo que era mi hermana que yacía sin vida. Con el más tremendo horror de mi pequeño ser, casi inmóvil a causa del shock, sentí que mamá puso una almohada en mi rostro. Yo solo veía negro y a veces de colores. Me sentía bastante desesperada, pataleaba, trataba de gritar pero no podía. Mamá estaba muy molesta y mamá molesta es muy fuerte. Por dentro solo pensaba: ¿qué hice mal, mami? Si lavé los platos, recogí la mesa, limpié la suciedad de Alfred. Es más, en la noche rezamos por ti y por papá. ¿Por qué me haces daño? Mamá, si nos vamos te vas a quedar sola. No lo hagas, por favor. Oscuridad, oscuridad inmensa pude sentir. Sabía que yo estaba ahí, pero no miraba, olía, escuchaba, ni tocaba nada. Fue bastante desesperante, y en un abrir y cerrar de ojos,
pude despertar. Pensé que mamá me había matado, pero no fue así. Creo que todo fue una horrible pesadilla. Me levanté y corrí a la sala, pero ¿quiénes eran esos señores y por qué se llevan a mi mamá? Les grité, pero no me escucharon. Les aventé objetos y tampoco nada. Solo Alfred maullaba, pero corría cuando quería tocarlo. Dejen a mi mamá. ¿A dónde se la llevan? No quiero estar sola sin ella. Pero nadie nunca me hizo caso. A veces cuando despierto vuelvo a la hora y el lugar en donde mi mamá me puso la almohada encima. Se siente tan real, tan feo, pero ya no duele. Supongo que ya me acostumbré. Otras veces personas extrañas llegan a la casa. Cambian los muebles y cuando quiero hacer algo o les pregunto por mamá, se asustan. Recogen todo y se van. Extraño mucho a Trini. He tratado de salir a la calle a buscarla, pero solo cierro los ojos y aparezco en la casa de nuevo. Asustada, confundida, no sé qué pasa. Ha venido gente con aparatos especiales y me ha puesto muchos nombres. Diablo, demonio, fantasma, ente, aparición, espectro, visión, bruja. Y mi favorito, alma en pena. ¿Cómo les explico que soy Ellis? Tengo 9 años, que estoy buscando a mi mamá y mi pequeña hermana. Yo no le hago daño a nadie. Natalia era una madre feliz. Trataba a sus 3 pequeños con gran ternura y comprensión, aunque más de una vez la pudieran sacar de sus casillas. Los 2 primeros de sus retoños vinieron casi seguidos, 6 y 7 años. Y la tercera, una preciosa niñita de 7 meses, que aunque inesperado, fue recibida con el mayor cariño y amor que una familia le puede entregar. El único pero que le podía poner Natalia a su abundante familia era que su marido casi no pisaba su casa. Su aburrido trabajo como contador les daba una cómoda posición social, pero eso sí, le mantenía ocupado todo el día. Es más, incluso cuando estaba en casa siempre estaba rodeado de papeles de trabajo. Por lo que Natalia tenía que ocuparse de sus hijos sin ninguna ayuda, y en algunos momentos eso podía ser extenuante. La noche anterior al fatídico día, la más pequeñita de la casa había decidido celebrar un concierto nocturno, y Natalia casi no pudo pegar ojo. Agotada y casi arrastrándose, llegó a la cama a las 4 de la mañana tras dejar a la niña en la cuna. Cuando se empezó a quedar dormida, escuchó el grito de su segundo hijo en la habitación contigua. De un salto se levantó y fue corriendo a la habitación que compartían sus 2 hijos mayores, y ahí se encontró a Mario, el mediano de edad, visiblemente asustado y llorando sobre su cama. Parece que había tenido una pesadilla, y del susto se había hecho pis encima. Algo que por desgracia se había vuelto muy habitual desde que nació su hermanita. El niño se había convertido en un príncipe destronado y su comportamiento dejaba mucho que desear, y era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención. Natalia, agotada y sin pensarlo mucho, comenzó a regañar a Mario delante de su hermanito Julián. Como te vuelvas a hacer pis en la cama, te voy a cortar el pipí. Ni siquiera tu hermanita me da tanto trabajo como tú. El niño lloraba desconsoladamente mientras su madre cambiaba las sábanas y le daba la vuelta al colchón. Casi sin darse cuenta, ya eran las 5 de la mañana y Natalia aún no había podido pegar ojo. Y el biberón de las 6 de la mañana y preparar el desayuno de su marido y sus hijos hizo el resto. No pudo dormir en toda la noche. Lo peor de todo es de que los niños pasarían todo el día en la casa, ya que estaban de puente. Una festividad que parece que no respetaban en la empresa de su marido, el cual se fue a trabajar como cualquier otro día dejándole al cuidado de los pequeños durante todo el día. A media tarde y aprovechando que Mario, agotado por la noche anterior, se había quedado dormido en su habitación, comenzó a bañar a la pequeña Clara. Era el momento ideal, pues Mario estaba insufrible, y si no le vigilaba a cada paso era capaz de incendiar la casa con tal de llamar la atención. Esa pequeña siesta le daría un respiro y le permitiría bañar al bebé un poco antes del horario habitual. Con un poco de suerte hoy podría mandarlos a dormir un poco antes y descansar. Cuando ya solo le quedaba lavar la cabecita de la pequeña Clara, un grito desgarrador se escuchó en el pasillo.
Era sin duda Mario, que de seguro había vuelto a hacer otra de las suyas. Gritando y sin soltar a Clara, preguntó: ¡Ey! ¿Qué pasa? Mario, ¿estás bien? Julián, a ver, ¿qué le pasa a tu hermano? Estaba a punto de envolver en una toalla a la bebé, que aún continuaba enjabonada en la bañera, cuando Julián entró por la puerta y lo que vio la dejó sin habla. Mamá, Mario se ha vuelto a hacer pis en la cama, así que le he cortado el pipí como dijiste. El mayor de sus hijos tenía lo que le había cortado ensangrentado en su mano y unas tijeras manchadas de sangre en la otra. Natalia, pálida por lo que le acababa de suceder, se levantó de un salto, olvidándose que estaba bañando a la pequeña. Salió corriendo hacia Julián que, al ver la furia de su madre en los ojos, escapó a toda velocidad buscando un sitio para esconderse. Aturdida, conmocionada y agotada por la noche en vela, Natalia no sabía cómo actuar cuando llegó a la habitación de los niños y vio a Mario sobre la cama desangrándose. Tras abrazar fuertemente a Mario, lo cargó en brazos y bajó las escaleras camino al coche. Su única opción era llevarle al hospital inmediatamente. Cada grito de dolor del niño bajaba en intensidad. La pérdida de sangre le estaba debilitando. Sabía que tenía pocos minutos antes de que muriera desangrado. Arrancó el coche y pegó un acelerón saliendo del vehículo impulsado y sonó una fuerte explosión. El salto pareció sacar a Natalia de su estado de shock y de repente recordó que la pequeña Clara seguía aún dentro de la bañera. En ese momento se dio cuenta de la mortal imprudencia que acaba de cometer y bajó del coche sin mirar atrás para buscar a su hija. Por desgracia, cuando llegó, era demasiado tarde. La bebita de apenas 7 meses no tenía las fuerzas suficientes para aguantar tanto tiempo sentada, así que perdió el equilibrio y yacía inerte boca abajo en el agua. Los intentos de reanimar a la niña fueron inútiles y Natalia, gritando desesperada, bajó nuevamente las escaleras de su casa con su bebé en brazos, camino del vehículo que le llevaría al hospital. Pero aún le quedaba una última y macabra sorpresa. Al acercarse al vehículo todoterreno que conducía, se dio cuenta de que había un brutal charco de sangre en el suelo. Al principio pensó que sería la sangre de Mario, pero al acercarse, pudo constatar que debajo del coche estaba el cuerpo inerte de Julián, que al parecer se había escondido bajo el todoterreno para evitar que su madre le pegara. Con tan mala fortuna que al arrancar esta a toda velocidad, una de las ruedas le aplastó el cráneo, reventándolo y desparramando sus sesos por todo el suelo, y así causando la terrible explosión que Natalia había escuchado un par de minutos antes. Natalia cayó en el suelo de rodillas. Su cara no reflejaba ninguna expresión. Solamente se mantuvo en esa posición durante unos minutos hasta que, sin mediar palabra, se levantó. Abrió la puerta del coche y cargó nuevamente el cuerpo ya inerte de Mario junto al de su hermanita. Entró nuevamente a su casa. Un minuto después bajó de nuevo. Cargó el cadáver de Julián y volvió a entrar a la casa encerrando la puerta tras de sí. Por la noche, cuando el marido de Natalia llegó a su casa, que estaba a 15 minutos de la ciudad, se encontró el todoterreno con la puerta abierta y este estaba a medio camino del garage, lo que impedía aparcar su vehículo. Se acercó al coche de su mujer y se manchó el zapato con lo que parecía ser una viscosa mancha de aceite. Cerró su puerta y se dirigió a casa en la que todas las luces estaban apagadas. Al entrar gritó: ¡Hey, Natalia! ¿Dónde estás? ¿Por qué tienes el coche a la mitad del garage? Al encender la luz se dio cuenta de que había un reguero de sangre seca en el suelo y este subía las escaleras y se dirigía a la planta superior. Asustado corrió tanto como pudo para quedar totalmente impactado cuando al entrar en el baño, sus 3 hijos flotaban sobre el cadáver de su madre. Los había reunido en la bañera justo antes de cortarse las venas. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.